Corazón que hace planes perversos es el título de nuestra reflexión de hoy. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, en la Nueva Versión Internacional, dice así: Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre amigos. Doña Berta estaba devastada. Lloraba inconsolablemente. 3 de sus 4 hijos estaban furiosos y maldiciendo a Roberto, uno de sus hermanos, pues con engaños, había hecho firmar a su madre una serie de documentos en donde él se quedaba con la casa y las propiedades que ella y su esposo, recientemente fallecido, habían adquirido con mucho sacrificio durante sus 50 años de matrimonio. Doña Berta quedó literalmente en la calle. De no haber sido por los otros hijos, ella hubiera terminado como una de las indigentes de la ciudad. Continuando con nuestros estudios sobre las cosas que son abominables a Dios, esta vez nos toca hablar del corazón que hace planes perversos y los pies presurosos que corren a hacer lo malo. En el texto en la Nueva Versión Internacional dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables, entre ellas el corazón que hace planes perversos y los pies presurosos que corren a hacer lo malo. Cuando reflexionamos en el caso de Doña Berta, nos preguntamos: ¿será posible que haya tanta maldad y que exista tanta perversidad en el corazón de un hijo? La respuesta contundente es sí. Este es un caso de la vida real. Además, si Dios aborrece el corazón que hace planes perversos, es porque los hay. Y él mismo lo afirma categóricamente: engañoso es el corazón y perverso, dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, en la versión Reina Valera 60. Engañoso quiere decir que no es digno de fiar, ni de tenerle confianza, porque es perverso, es decir, sumamente malo, que causa daño intencionalmente, según el diccionario. Yo lo pondría más coloquialmente: perverso significa que es capaz de llegar a lo más bajo, lo inmoral y maligno en extremo. Proverbios dice que este tipo de individuos, a los que la Biblia también llama pecadores, inicuos, malvados o hacedores de maldad, tienen un corazón concentrado en hacer lo malo. El Salmo 36, en la traducción en lenguaje actual, dice: el pecador solo piensa en cómo hacer lo malo, no ve ninguna razón para respetar a Dios. Cuando habla, miente y ofende, jamás piensa en hacer el bien. Aun cuando está acostado, solo piensa en hacer lo malo. Versículos 1 al 3. ¿Puede usted imaginar a un individuo, ya sea hombre o mujer, acostado en su cama solo pensando en hacer lo malo? En otra versión bíblica dice: maquinando pensamientos inicuos. El profeta Miqueas también lo señala en forma de advertencia: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Miqueas capítulo 2, versículo 1.
Así que sí los hay, y podemos enumerar miles de casos, pues se presentan cotidianamente. Lo que ha sucedido es que, de tantos que ocurren y que vemos diariamente en los medios de comunicación, y aún más en las redes sociales, hemos perdido la capacidad de asombro, que ya no nos parece monstruoso ni perverso, sino algo tan ordinario, tan común, que no le prestamos importancia. Pero, aunque esto se torne intrascendente, o peor aún, no sea penalizado por las leyes humanas, hay un Dios que es juez justo, que ha establecido claramente sus leyes, preceptos y mandamientos, y Él es incorruptible, inmutable, omnisciente y 3 veces santo, que no dejará sin castigo al inicuo. Notemos que el texto dice que Él aborrece, detesta y odia el corazón que hace planes perversos. ¿Qué quiere decir esto? Que los hechos no son los únicos elementos con los que Él dispone para juzgar. No, Él conoce los pensamientos y las intenciones más profundos del corazón. O sea, Él no solo sabe cuándo, cómo y dónde el inicuo fraguó su plan perverso, sino también por qué y para qué lo concibió. Y por supuesto, Él sabe a ciencia cierta, hasta el más mínimo detalle, cómo ese perverso plan fue llevado a cabo. Pero el texto añade, y los pies presurosos que corren a hacer lo malo. Es interesante la forma en la que el proverbista describe este aspecto. Aquí estaríamos hablando de un sujeto que no tarda en llevar a cabo el siniestro plan que, durante noches de desvelo, estuvo fraguando. En otras palabras, consumó en la práctica sus perversos pensamientos. La urgencia para realizar el pecado solo habla de un individuo que, sin titubeo ni duda, toma la firme determinación de llevar a cabo su premeditado y perverso plan con plena conciencia e intencionalidad. Para los abogados, estaríamos hablando aquí de un sujeto que lleva a cabo su crimen con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Qué panorama nos presenta esto? Pues uno no muy halagüeño para el pecador. Cuando escuchamos en el ámbito judicial que a un individuo se le aplicará todo el peso de la ley, inferimos que la sentencia será por muchos años. En Estados Unidos hemos leído de sentencias de muchos años de prisión, cadena perpetua y hasta pena de muerte. La prensa dio a conocer recientemente que un jurado condenó a 120 años de prisión a un sujeto de nombre Kate Raniere, líder de una secta de esclavas sexuales. Pues si en el ámbito humano esa es la pena, imaginemos qué será delante del juez de toda la tierra. Como dijera Charles Spurgeon, solo hay 2 caminos para el pecador: el infierno o la cruz de Jesucristo. La Biblia es clara cuando dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero cuando la Escritura habla de la muerte, no meramente habla del dejar de existir, no, se refiere a la segunda muerte. Esa es la expresión que se utiliza para hablar de la condenación o castigo eterno que se aplicará al pecador. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otro pasaje dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12, 13 y 15 en la versión Reina Valera 60. Pero así como Dios es santo y no dejará impune el pecado del inicuo, la Biblia también nos precisa que Él es misericordioso y lleno de bondad. A través del profeta Ezequiel, el Señor dice: ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y más adelante precisa: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Ezequiel capítulo 18, versículos 23 y 32. Aquí hay una puerta de esperanza para el pecador, el malvado, el inicuo malhechor. Dios no quiere su condenación si éste se arrepiente, se convierte de sus malos caminos y se vuelve al Señor. Él está listo a tratarlo con misericordia, es decir, a que no reciba lo que se merece, si el pecador de corazón se convierte de su impiedad. Para salvar al pecador de su condenación eterna, Dios envió a su Hijo Jesucristo a tomar el lugar del pecador y dar su vida en la cruz como una ofrenda de expiación por el pecado. Cristo murió y resucitó, y ahora todo aquel que se arrepiente de sus pecados, rinde su vida a Jesucristo y cree con fe en su sacrificio, Dios le da salvación por su gracia. Quien eso hace es perdonado, justificado y reconciliado con Dios. Ahora es un hijo de Dios y heredero de la vida eterna. Amigo que me escuchas, ¿has considerado que no importa cuán bajo hayas caído, Dios quiere tener misericordia de ti si te conviertes de tus malos caminos? Piénsalo. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.